estaba buscando ropa, ni siquiera me gustan los brechós, pero pasé por uno porque quedaba al lado de la lavandería y tenía 20 minutos que matar. Entré sin ganas, solo por mirar, y ahí estaba, colgada, bien al frente, como si no quisiera que la ignoraran, una camisa azul medianoche, con botones opacos y una textura que no sabría cómo describir. No era ni algodón ni lino. Se sentía suave, como si ya hubiera sido usada muchas veces, pero sin marcas de uso. Era como una piel tranquila. La toqué y me gustó. Me la probé y me quedaba perfecta, ni justa ni suelta, como si hubiera sido hecha con mis medidas. No olía mal, al contrario, tenía un aroma tenue, como de lavanda, pero no como perfume barato. Más como un jabón que alguien usó por años. Era sutil, pero estaba ahí, costaba poco. Me la llevé sin pensar, la usé el lunes siguiente para ir al trabajo. Fue un buen día, me sentí cómodo, ligeramente más despierto, más claro. Uno de los jefes me felicitó por una presentación que, sinceramente, no había preparado tanto. Dormí mejor esa noche. La lavé el miércoles. Quise dejarla impecable para el viernes, pero la máquina se trabó a mitad del ciclo. No se apagó, no pitó, no terminó. Solo se quedó ahí, parpadeando. Cuando la saqué, la camisa seguía oliendo a lavanda. Me pareció raro, pero no me molestó. Ese viernes la volví a usar. Fue un día aún mejor. Me sentí más seguro, más yo, como si pudiera respirar mejor con esa tela encima. La gente me hablaba diferente. Una compañera me dijo, te ves más tranquilo hoy, como tú, pero en buena versión. No supe cómo tomar eso, pero agradecí. Pasaron semanas. Empecé a usarla más seguido, a veces 2 veces por semana. Intenté lavarla de nuevo y la resistencia del calentador de agua falló. La reparé, intenté una tercera vez y me olvidé. Literal. Puse la camisa en el cesto y me fui al trabajo. Regresé y la camisa estaba otra vez colgada en la silla del escritorio. No recordaba haberla sacado, pero estaba seca y seguía oliendo igual. No quise decirle nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Mi camisa no quiere que la lave? Pero empecé a evitar el tema. Si alguien decía que ya me habían visto con ella antes, decía que tenía otra igual. Mentira. Era la única y no podía dejar de usarla. Una noche soñé algo. Yo estaba en mi departamento, todo igual. Pero había un hombre de espaldas parado frente al espejo. No era yo, era más alto, más firme. Tenía la espalda ancha y estaba usando mi camisa. Le hablé, no respondió. Solo se quedó ahí, mirándose, ajustando las mangas, enderezando el cuello, y cuando por fin se dio la vuelta, no me reconoció. Me miró como si yo no tuviera nada que hacer ahí, como si yo estuviera ocupando su espacio. Me desperté sudando. Eran las 3:43 de la madrugada. La camisa estaba colgada en la puerta del armario. Yo juraba que la había dejado doblada dentro. A la mañana siguiente no la iba a usar. Tenía otra lista, una blanca. Pero tomé la azul, casi sin pensar. Me la puse y el día fue normal, nada raro. Pero algo en el reflejo del ascensor me hizo detenerme. Mis ojos no parecían tan míos. Esa semana traté de no usarla. La colgué al fondo del armario, entre otras que no usaba hace tiempo. Pero cada mañana que pasaba frente al perchero, sentía que me faltaba algo. Como si hubiera salido sin llaves o sin teléfono. Y lo peor, los días sin la camisa eran distintos. Menos enfocados, más torpes. Una vez hablé de más en una reunión y me corrigieron frente a todos. Otra, olvidé una cita médica que tenía marcada hacía semanas. La última fue peor. Me resbalé en las escaleras del metro y me esguincé el tobillo. Tuve que pedir licencia. Pasé 3 días encerrado en casa y la camisa, no sé cómo explicarlo, pero empecé a verla como una promesa.
como si pusérmela fuera, recuperar el equilibrio. El viernes, sin pensarlo demasiado, la saqué y la usé, aunque no tenía que salir. Me la puse solo para estar en casa. Me miré al espejo. No parecía herido, no cojeaba. Incluso dormí mejor esa noche. Y el sueño volvió. Era el mismo departamento, el mismo espejo, pero esta vez el hombre no estaba solo. Yo estaba ahí, sentado, con la pierna vendada, viendo cómo él se probaba la camisa, se alisaba las mangas, se tocaba el cuello, se sonreía. Pero su reflejo no lo imitaba. El espejo lo ignoraba o lo evitaba, y entonces giró la cabeza, lento, hacia mí, y dijo algo. No es tuya, nunca fue tuya. Me desperté con el corazón golpeando. Había sudado tanto que la almohada estaba empapada. La camisa no estaba en el perchero, estaba en la silla sobre mis zapatos, como si me la hubiera quitado antes de dormir. Pero no lo hice, al menos no recuerdo haberlo hecho. Empecé a hablar solo, a preguntarme cosas en voz alta. ¿Y si no la lavo, qué pasa? ¿Y si solo la dejo ahí? La llevé a la lavandería profesional. No me atreví a meterla en casa otra vez. El chico del mostrador me dijo que estaría lista en 2 días, pero al día siguiente me llamó para decirme que había tenido un pequeño incidente. Alguien se había llevado la camisa por error o se había extraviado en la carga. No era normal. Nadie más tenía una igual. Volví al local, busqué con él. Nada, hasta que al salir la vi, colgada en una tienda de segunda mano, la misma, el mismo broche flojo, el mismo olor. No la compré de nuevo, solo me quedé frente a la vitrina, mirando, y mientras la observaba, noté algo en el reflejo del vidrio. Un rostro, justo detrás de mí, sereno, callado. Parecía yo, pero no tenía el yeso. Esa noche no dormí. Hoy amanecí con ella puesta, pero juro que no la dejé en mi habitación. Ya no sé qué parte de esto sigue siendo mía, o si alguna vez lo fue. Lo único que no quería era quedarme sola, y terminé quedándome con algo que no me dejaba estarlo. No voy a hacerme la víctima. Yo elegí ese apartamento. Era pequeño, sí, pero tenía luz natural, un patio trasero con una reja baja y silencio. Mucho silencio, que era justo lo que yo necesitaba después del divorcio. No estaba para vecinos ruidosos, ni para hablar con nadie. Solo que, cuando estás sola de verdad, empiezas a darte cuenta de que el silencio tiene volumen. Y a veces sube. La licuadora llegó en mi primera semana ahí. La compré por Facebook, en uno de esos grupos de segunda mano. Me la ofreció una señora mayor que vivía por Metro Villa de Cortés. Funciona bien, me dijo. Yo no pregunté más, ni le regateé. Solo quería tener lo básico para desayunar y no pensar en nada. Era una Oster blanca, con rayones en la base y un vaso grueso de vidrio. No se veía mal. El botón de pulso estaba medio flojo, pero no me importó. La usé por primera vez para hacerme un licuado de plátano con avena. Funcionó, aunque, si soy honesta, el sonido del motor me pareció más grave de lo que debería, como si tuviera más fuerza de la necesaria para batir leche y fruta. Pasaron 3 días. El jueves me desperté a las 2:43 de la madrugada. No por una pesadilla, ni por ruido. Simplemente me desperté. Mi despertador digital, uno viejo que conservo desde la prepa, marcaba exactamente esa hora. No le di importancia. La segunda noche que me desperté a esa hora, ahí empecé a notar algo. La luz de la cocina estaba encendida y yo, con absoluta certeza, la había apagado antes de dormir. Me levanté, un poco molesta, pensando que tal vez la instalación eléctrica estaba rara. Apagué la luz. Volví a acostarme, pero no dormí bien. La tercera noche fue peor,
porque no solo estaba encendida la luz, la licuadora también estaba conectada. Y eso no es lo raro. Lo raro fue que estaba caliente, como si acabara de usarse. Te juro que me quedé ahí, parada frente a ella, con esa sensación estúpida de que alguien me estaba mirando desde el interior de la cocina. No había nadie, pero el vaso de la licuadora tenía unas gotitas de humedad por dentro, como si hubiera contenido algo y se hubiera evaporado. Empecé a dejarla desenchufada, por si acaso, pero eso no cambió nada. Una madrugada me despertó el ruido. Era tenue, pero constante, como un motor de auto en ralentí. Tardé en ubicarlo, pero venía de ahí, de la cocina. De nuevo, 2:43. Me acerqué. La licuadora seguía desconectada, pero hacía un sonido. No era alto, era como un zumbido, grave, como si el motor estuviera queriendo activarse y algo lo estuviera conteniendo. Pasé una semana sin tocarla. Empecé a desayunar cosas frías. Me daba cosa usarla, pero no tenía pruebas de nada. Solo estaba incómoda. Hasta que una noche no pude más. Puse mi celular a grabar apoyado sobre el microondas, con el micrófono apuntando hacia la cocina. Me acosté con audífonos puestos para no escuchar nada en tiempo real. Solo quería saber si el sonido existía o si era mi cabeza. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Duraba 8 horas, pero en el minuto exacto de las 2:43 hubo un silencio denso, como si todo el ambiente se apagara. Ni grillos, ni autos, ni nada. Solo un eco. Y luego un golpe seco, uno solo, como si alguien hubiera dejado caer algo sobre la encimera. Pero lo peor vino después. A las 2:45, justo cuando yo supuestamente seguía dormida, la grabación se detuvo, se cortó y se reinició sola a las 3:18. El archivo se dividió en dos, sin explicación, y en ese espacio no hay nada, solo un zumbido grave, bajito, que se repite en loop. Intenté volver a grabar 2 noches después, esta vez video. Me armé de valor, dejé la cámara del celular apuntando directamente hacia la licuadora, con la luz apagada, pero el modo nocturno activado. El resultado fue nada, o al menos eso pensé, hasta que noté un detalle que me hizo un nudo en el estómago. En un momento del video, justo a las 2:43, la licuadora se mueve ligeramente, no gira, no se activa, solo vibra, como si alguien hubiera empujado apenas su base. Pero no hay viento, no hay movimiento en la mesa, nada más se mueve. Esa misma noche soñé con mi cocina, pero no era yo la que estaba ahí, era otra mujer. No le vi la cara, pero sus manos estaban sobre el vaso de la licuadora. Estaba llorando. No hablaba, solo giraba el vaso como si buscara algo adentro, algo que no estaba. Me desperté empapada, sin aliento, sin entender por qué tenía las manos dormidas, como si hubiera dormido toda la noche, con los puños cerrados. No me atreví a contárselo a nadie, ni a mi hermana, ni a la terapeuta que dejé de ver después del divorcio. Me dije que eran sueños, que estaba proyectando, que no dormir bien afecta la percepción, pero cada vez que miraba la licuadora, me dolía el pecho. Literalmente, una presión, como si algo ahí estuviera esperando que la usara o que la entendiera. No sé. Un domingo decidí escribirle a la señora que me la vendió. Le pregunté si sabía algo raro del aparato, si alguien más lo había usado antes. Me contestó con un mensaje raro. Yo solo la recogí de una casa donde hubo un caso muy feo. No me la quedé. Me la ofrecieron con otras cosas para donar, pero preferí venderlas. Le pedí más detalles. Tardó un rato. Me escribió esto. Fue en la casa de una mujer que vivía sola. La encontraron en la cocina. Dicen que dejó algo grabado, pero nunca lo enseñaron. Todo pasó en la madrugada. La licuadora estaba encendida. No me dio el nombre, ni la dirección, pero ese mensaje fue suficiente para que me empezara a sentir observada.
no en la casa, en mí, como si no fuera la cocina el problema, sino yo. Una madrugada desperté sin moverme. No es metáfora, estaba despierta, pero mi cuerpo no me obedecía. Veía el techo, escuchaba el zumbido, grave, constante. No sé si venía de la licuadora o de mí misma. Y entonces respiraron, junto a mí, muy cerca, una respiración temblorosa. No mía, alguien más. Después se apagó. Pude moverme como media hora después. No fui a la cocina, solo me quedé sentada en la cama, con las manos temblando. No lloré, no grité, solo pensé, algo está agotándome y yo le estoy dejando. Me convencí de regalarla, pero no quería que alguien más la sufriera. Entonces intenté tirarla en la basura. Bajé de madrugada como si me diera pena que alguien me viera hacerlo. La dejé sobre el contenedor, envuelta en una bolsa negra. Regresé al apartamento y a la mañana siguiente estaba de nuevo en mi cocina, encima de la mesa, seca, limpia, con una pequeña mancha en la base, como si alguien la hubiera apoyado con la mano sucia. No me acuerdo de haberla traído de vuelta, tampoco de haber salido. Ese día no trabajé, no comí, apagué el teléfono. Me senté en el suelo, frente a la cocina, con la espalda contra la pared, sin parpadear por horas. No podía sacármela de encima. Unos días después, la vendí a un joven que vivía con su pareja. Me pagó en efectivo, ni me miró a los ojos. No le dije nada. No era mi responsabilidad, o eso quise creer. Pero todavía me despierto a las 2:43 y escucho esperando. No lo traje por cariño, lo traje porque ya nadie más lo quería. Ese sillón estaba en el depósito del edificio donde vivía mi abuela, entre lámparas rotas, maletas viejas y una cuna oxidada que seguramente había sido de alguien que ya no estaba. Nadie se acercaba mucho a esa bodega, ni siquiera cuando había que sacar cosas. Siempre pedían al portero. Mi mamá me llamó 2 semanas después del velorio, no para hablar de ella, solo para decir que si yo no lo tiraba, alguien más lo haría. Era una pieza grande, con tapizado beige amarillento. Olía a eucalipto rancio y tenía el respaldo hundido de un solo lado. Era el lugar donde mi abuela se sentaba cada tarde a mirar por la ventana, a esperar a alguien o a nadie. Lo mandé a limpiar, lo tapizaron de nuevo, cambiaron hasta los resortes. Quedó bonito. Mi novio de ese entonces dijo que le daba onda retro. Lo pusimos junto a la ventana del living, frente a la tele. Y ahí empezó. La primera noche soñé que mi abuela estaba sentada en él. No hacía nada, solo me miraba, sin expresión, sin decir palabra, como cuando me miraba de niña si me olvidaba de felicitarla en su cumpleaños. La segunda noche fue igual. Y la tercera. Lo raro no era verla en el sueño, sino que todo era exactamente igual. El ángulo, la luz, el silencio, como si estuviera atrapada ahí. O yo. No le conté a nadie. Me pareció absurdo. Era solo un sueño. Pero algo en mí no se calmaba. A veces llegaba del trabajo y no podía entrar directo al departamento. Me quedaba en el pasillo, con la llave en la mano, sin saber por qué me costaba tanto abrir la puerta, como si supiera que alguien me estaba esperando adentro. Un domingo, ya casi de noche, fui a visitar a mi madre. Hacía semanas que no hablábamos mucho. Ella nunca quiso hablar de la muerte de mi abuela. Apenas lloró en el funeral. Mientras tomábamos té en su balcón, mencioné, como al pasar, que había recuperado el sillón. No dije lo de los sueños, solo que lo había tapizado, que se veía bien. Ella se quedó mirando su taza un rato, como si no hubiera escuchado. Después dijo, yo no lo quise por eso. No pregunté, ¿por qué? No hacía falta. Su voz ya lo había dicho todo.
Volví a casa más tarde, esa noche. Cuando entré, la luz del pasillo estaba apagada. Siempre la dejábamos encendida. No sé si fue el silencio o la manera en que el sillón me pareció más cerca de la puerta de lo normal, pero sentí que no estaba sola. No prendí la tele, no hice cena. Me encerré en el cuarto y me acosté vestida. No dormí. A la mañana siguiente, el sillón estaba girado, ligeramente torcido hacia el pasillo, como si alguien se hubiera sentado y se hubiera quedado mirando la puerta, esperando. En el trabajo no rendía. Me dolía el estómago. Evitaba hablar por teléfono. Me volví cortante. Una compañera me preguntó si estaba todo bien en casa. Dije que sí, pero que no me gustaba estar sola. Eso era verdad. Ya no era solo el sillón, era lo que pasaba cuando me acercaba a él. El aire se ponía más frío, o yo me lo imaginaba así, pero lo peor era el olor. Ese mismo olor del depósito, algo entre eucalipto y humedad. Como si, por más nuevo que estuviera por fuera, lo de adentro no hubiera cambiado. Empecé a taparlo con una manta, a ignorarlo, a dejar la ventana abierta para que le diera el sol. Pero no servía, seguía ahí, igual, siempre mirando. Una noche me quedé dormida en el sofá. El otro, el más chico, estaba viendo una película o fingiendo que la veía. Desperté de golpe, como si alguien me hubiera tocado la cara. No había nadie, solo el sonido del refrigerador y la luz azul de la tele en pausa. El sillón estaba frente a mí, a oscuras, pero podía verlo, y por un segundo vi su silueta. No me levanté, no grité, no me moví, solo me quedé mirando, y ella también. Ese fue el último sueño, o lo que sea que fue, porque desde entonces ya no era mientras dormía. Era en los reflejos del vidrio, en la presión que sentía en el pecho al entrar, en la forma en que el gato de mi vecina se quedaba mirando hacia la ventana de mi sala, sin parpadear, cuando lo veía desde el pasillo. No podía seguir así, pero tampoco quería admitirlo. Había algo como una deuda, como si yo no hubiera sido lo suficientemente buena, como si ella estuviera ahí para recordar cada palabra que nunca dije, cada visita que postergué, cada cumpleaños que olvidé. Una tarde, mientras almorzaba con mi madre, lo mencioné. No sé si es normal, pero siento que el sillón todavía la tiene a ella. No hubo silencio incómodo, ni sorpresa, solo un suspiro, largo, y esas palabras que aún me pesan. Tu abuela nunca supo si la querías. No supe qué responder. Tenía la boca llena, pero no de comida. Pasaron algunos días. Empecé a evitar estar en casa, a inventar reuniones, a quedarme más horas en la oficina. Un sábado me desperté más temprano que de costumbre. El departamento estaba en silencio, pero no en paz. Fui hasta la sala. El sillón seguía allí, impecable, tapizado, nuevo, y sin embargo parecía cada vez más viejo. Me acerqué. Me senté por primera vez desde hacía meses. El cojín cedió, como si alguien acabara de levantarse, y ahí fue cuando lo entendí. Ella no venía a asustarme, no venía a hablarme, ni siquiera a reclamar. Solo estaba esperando a que yo entendiera lo que significaba no haber estado. No lloré, no recé, no pedí perdón. Solo llamé a un servicio de reciclaje, pedí que vinieran por él y esperé sentada en el suelo, sin tocarlo más. No lo miré mientras se lo llevaban. No lo mencioné después. Pero antes de que lo bajaran por las escaleras, dije en voz baja: nunca volvió a sentarse nadie ahí, y yo tampoco pude. Desde entonces hay un espacio vacío en la sala. Nunca volví a poner nada ahí. Y a veces, de madrugada, aún creo ver la silueta de un respaldo en el reflejo de la ventana. No sé si era ella, o si sigue siéndolo,
pero desde que se fue, por fin puedo dormir, aunque nunca con la puerta del pasillo completamente abierta. A veces los objetos que usamos para cuidar ya cuidaron antes y no se han dado cuenta de que eso terminó. Yo no creo en cosas raras, no crecí con eso, pero también creo que hay cosas que se sienten y no se pueden explicar. Compramos ese cambiador cuando estaba embarazada de 6 meses. No fue planeado, ni el bebé ni el cambiador. Fue un impulso. Estaba en una página de cosas usadas y alguien vendía uno de esos acolchados con bordes altos, forrado como una tela beige, con dibujitos suaves. Conejitos, creo. Se veía limpio, impecable de hecho, y olía a talco, a ese talco antiguo, de frasco grande y tapita azul. El anuncio decía, en perfecto estado, muy poco uso. Y sí, parecía recién salido de una tienda. Lo extraño fue que cuando lo recibí, la señora que lo entregó no quiso subir al departamento. Dijo que tenía prisa, que mejor me lo dejaba en la entrada. No parecía querer conversar, y al acercarme sentí ese olor fuerte, como si alguien lo acabara de usar, pero no dije nada. Era solo un cambiador. Lo dejé en la esquina del cuarto, junto a la cómoda improvisada. Aún no teníamos cuna, y cuando lo apoyé contra la pared sentí algo raro, calor, como si el sol le hubiera dado directamente. Pero eran casi las 8 de la noche. Pensé que era mi cuerpo, que estaba hormonal, sensible, exagerando. Lo volví a tocar más tarde, y seguía tibio. Con el paso de las semanas, el olor no se fue. Y eso que el cuarto estaba bien ventilado, la ventana siempre abierta. Le pasé un trapo varias veces, pero seguía oliendo a eso. No era desagradable, pero era demasiado constante, como si ese cambiador tuviera memoria. Cuando nació Iker, lo primero que usé fue ese cambiador. Lo apoyábamos ahí después del baño, para secarlo con calma. Era práctico, pero él lloraba. Lloraba más ahí que en ningún otro lugar. Lloraba apenas su piel tocaba la tela. Al principio pensamos que era la temperatura. Lo cubrimos con una toalla. Nada. Intentamos poner una mantita fina, luego otra más gruesa. Seguía llorando. Un llanto distinto. No era hambre, no era sueño. Era como si algo en ese lugar no le gustara. Mi esposo decía que eran ideas mías, pero hubo una noche, una que no he podido olvidar. Iker tenía poco más de 2 meses. Ya dormía más seguido en bloques de 4 horas. Yo me desperté a las 3:40. Algo me hizo abrir los ojos. El cuarto estaba en penumbra, solo una lucecita cálida en la esquina. Me senté y ahí lo oí. Un llanto, no fuerte, pero claro. Venía del otro lado del cuarto. Me paré sin hacer ruido, como un autómata. Miré el Moisés. Iker dormía. Respiraba con la boquita entreabierta, manito cerrada junto al cachete. El llanto venía del cambiador. Exactamente de ahí, del centro. Justo donde apoyábamos la cabecita cuando lo secábamos. Me quedé quieta, quieta por dentro, como si algo me dijera, no te acerques. Pero lo hice, porque uno siempre lo hace, y el sonido se detuvo. No había viento, la ventana cerrada por el frío, todo en silencio. Me acerqué, puse la mano sobre la tela, estaba caliente, otra vez, y no me malinterpreten, sé que suena absurdo, pero juro que por una fracción de segundo sentí como si algo se moviera debajo de la espuma. No le conté nada a nadie, lo guardé. Lo enrollé y lo metí en una bolsa negra al fondo del armario. Usamos una manta grande sobre la cama para cambiar a Iker por unos días, hasta que otra vez, por costumbre, lo saqué. Pensé, ya pasó. Seguro fue una noche rara, un sonido de la casa, un sueño ligero. Pero fue la última vez, porque ese día noté algo que antes no estaba. 2 marquitas,
del tamaño de dedos, deditos, pequeños, hundidos justo donde la cabeza de Iker siempre quedaba, como si alguien lo hubiera sostenido. No se veían desde todos los ángulos, solo si uno se inclinaba un poco, pero ahí estaban, y el olor, ese día, estaba más fuerte, demasiado fuerte, como si el cambiador supiera que volvía a ser usado. No lo volvía a usar, ni un solo día más, pero tampoco podía tirarlo. Estaba como nuevo, y parte de mí aún no quería aceptar que algo no estaba bien. Así que lo dejé en el balcón, enrollado en su bolsa, al lado del viejo cochecito. Ahí afuera, sin tocarlo. Pasaron días, semanas, y yo lo soñaba. No era pesadilla, era rutina. En el sueño entraba al cuarto y veía el cambiador ya extendido, con el bebé acostado. Solo que no era Iker, no sé quién era, pero lo cambiaban, con cuidado, con amor, siempre el mismo sueño. Una noche desperté llorando. Mi esposo pensó que estaba agotada, tal vez lo estaba, pero esa madrugada fue diferente. Serían las 4:20, algo así. Iker no había llorado, estaba en su cuna, tranquilo, pero yo sentí algo. No un sonido esta vez, no un olor, una presencia, fría, silenciosa, detrás de la puerta del balcón. Me acerqué, muy despacio, sin razón, sin lógica, y cuando abrí la cortina, la bolsa estaba abierta, no rasgada, abierta, como si alguien la hubiera desdoblado con cuidado. El cambiador estaba desenrollado, puesto exactamente como lo usábamos, sobre la silla del balcón, plano, listo, y al acercarme vi las marcas, más profundas, más claras, 4, como si unas pequeñas manos hubieran presionado con fuerza, y el olor, el talco, era insoportable, no por ser feo, sino porque parecía haber alguien ahí, presente, respirando. Esa mañana bajé al contenedor grande del edificio, lo metí en otra bolsa, lo até con cinta y lo dejé ahí. Y me senté en la acera, con mi hijo en brazos, esperando que el camión de basura pasara. No quise volver a subir hasta estar segura de que se lo habían llevado. Y lo hicieron. Pensé que eso sería todo, que el ciclo estaba cerrado, que era solo un objeto impregnado de recuerdos ajenos. Pero esa misma noche, al salir al pasillo del edificio, con Iker dormido en el fular, sentí el olor, de nuevo, fuerte, concentrado justo frente a la puerta, no en mi casa, no en la ropa, en el pasillo, en el aire, como si ese trozo de cuidado, ese pedazo de memoria, aún no supiera que su tarea había terminado. Nunca más volví a comprar algo usado para mi hijo, no por miedo, sino por respeto, porque entendí algo. Hay objetos que siguen cuidando, incluso cuando ya no hay nadie a quien cuidar. Y el problema es cuando empiezan a hacerlo con quien no les pertenece. Desde entonces no usamos cambiador, lo cambiamos sobre una manta, sobre la cama, sobre cualquier lado, pero sin rutina, sin lugar fijo, como si instintivamente evitáramos repetir lo que esa pieza hacía también, cuidar, consolar y no soltar nunca más. Y aunque ya no esté, hay noches en que el olor vuelve, no fuerte, no siempre, pero lo justo, para recordarme que hay cosas que no se han despedido del todo. Pensé que solo era una lámpara vieja, pero parecía tener una rutina. No la estaba buscando. De hecho, fui al bazar por una silla. Me acababa de mudar a un cuarto de alquiler en Narvarte, en los fondos de una casa grande, de esas que tienen el pasillo largo y huelen a encierro. El cuarto era pequeño, apenas cabía la cama individual, un escritorio y un perchero torcido. Pero estaba limpio, silencioso, y yo necesitaba eso. La lámpara estaba sobre una mesa de descuentos.
Tenía el brazo articulado y la cúpula roja, de esas que parecen sacadas de una película de los años 60. Pesada, de hierro fundido. El tipo que la vendía, un señor con bigote blanco y camiseta de fútbol, me dijo una frase rara. «Esa lámpara tiene carácter». Lo dijo en voz baja, como si fuera una broma privada. No le di importancia. Me gustaba cómo se veía y necesitaba algo para el escritorio. La compré por 90 pesos, ni siquiera regateé. Las primeras noches, nada. Pero una mañana, al despertar, noté que la lámpara estaba girada hacia la puerta, no hacia la mesa. Hacia la puerta. Pensé que la había movido sin querer. La acomodé de nuevo, apuntando al cuaderno donde escribía mis horarios. Esa noche, la apagué como siempre. Dormí. Al día siguiente, lo mismo. Estaba de nuevo mirando a la puerta. No recuerdo haberla tocado. Me senté frente a ella, la moví en varias direcciones. Probé si el brazo se aflojaba con facilidad, pero no. Era firme. Solo se quedaba quieta cuando apuntaba a la entrada. A la tercera vez comencé a sentirme incómodo. No era miedo. Era más bien ese tipo de incomodidad que sientes cuando algo no encaja, cuando algo se repite de forma demasiado precisa. Me acuerdo que una noche, al apagar la luz principal del cuarto, me detuve frente a la lámpara. La giré completamente hacia la pared, pegué la base contra unos libros para evitar que se moviera y me fui a dormir. Me desperté a las 3:11 de la madrugada con la lámpara encendida, iluminando la puerta. Me levanté sobresaltado. Revisé el interruptor. Estaba en on. Yo lo había dejado en off. Juraría que sí. Nadie más tenía llaves y yo no soy sonámbulo. Apagué la lámpara. Toqué la base. Estaba tibia, como si llevara encendida un buen rato. Eso me dejó pensando todo el día. No lo hablé con nadie. Solo empecé a prestar atención. Cambié la bombilla por una LED nueva. Revisé el enchufe. Nada. Todo funcionaba bien. Pero la rutina continuaba. Casi todas las noches me despertaba con la lámpara encendida, siempre apuntando hacia la puerta. Una vez, incluso la encontré encendida cuando aún era de día, y yo acababa de llegar de clases. Juraría haberla apagado antes de salir. Una noche decidí grabar. Puse mi celular en modo video, apoyado en unos libros, con la cámara apuntando hacia la lámpara. Quería probarme a mí mismo que no estaba enloqueciendo. A la mañana siguiente revisé el video. Solo grabó 43 minutos. Luego se detuvo, sin razón. Batería llena, memoria disponible. Pero el archivo estaba incompleto. La lámpara ya aparecía encendida en el tramo grabado y no se escuchaba nada. Probé con otro celular. Mismo resultado, el video se detenía sin explicación. Fue ahí cuando decidí mostrarle lo que pasaba a mi novia. Ella ya había dormido conmigo un par de veces, pero nunca notó nada raro. Le conté lo de la lámpara, cómo se giraba sola, cómo se encendía. Me miró como si estuviera exagerando, pero esa noche se quedó a dormir. Antes de acostarnos, moví la lámpara hacia la pared, lejos de la puerta. La apagué. Incluso desenchufé la extensión, solo para asegurarme. Despertamos a las 4:06 de la mañana. La habitación estaba iluminada por la lámpara, encendida, y otra vez mirando directo a la puerta. Mi novia fue la primera en hablar. Dijo, ¿estás seguro que...? Se detuvo. Se quedó mirando fijo hacia la lámpara. Y luego dijo, alguien entró. No lo dijo en tono dramático. Lo dijo como quien constata un hecho que no puede explicar. Su voz sonó rara, como si no quisiera repetirlo, y yo no tenía palabras. No pude dormir el resto de esa noche. A la mañana siguiente, revisamos juntos el video que habíamos dejado grabando desde otro celular con batería externa. Esta vez, el video no se detuvo. Grabó toda la noche. No vimos nada al principio, hasta que llegamos al minuto 2:47:13. Justo antes de que la lámpara comenzara a girarse,
De forma lenta, muy lenta, como si alguien la moviera con extremo cuidado, se escuchó un paso, uno solo, como si alguien pisara justo detrás de la cámara, y luego un susurro. No se entendía lo que decía, sonaba casi como un aliento, pero estaba ahí, clarísimo. Nos miramos. Mi novia se levantó y se fue. No dijo nada, solo agarró su bolso y salió del cuarto. Yo me quedé mirando la pantalla congelada. Pausé en el segundo exacto en que la lámpara ya estaba totalmente alineada con la puerta. Y ahí me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Era como si no iluminara, como si no alumbrara el cuarto, solo marcara la entrada, como un ojo rojo, vigilante, esperando. Después de eso, no volví a usar la lámpara. La desenchufé, la guardé en el fondo del closet, envuelta en una manta. Cerré con llave, aunque era absurdo. Nadie tenía acceso, pero igual lo hice. Solo quería que dejara de girarse, de encenderse, de mirar. Durante algunos días, todo estuvo en silencio. Dormí mejor. Me repetía que había sido una coincidencia, un mal cableado, una base floja, una grabación distorsionada. Hasta que una noche, justo cuando estaba por quedarme dormido, vi que la puerta del closet estaba abierta, solo una rendija, apenas un par de centímetros. No lo escuché abrirse, no lo recordaba haber tocado, pero ahí estaba, entreabierta, y desde dentro un leve resplandor rojizo, muy débil, como si algo iluminara desde adentro. Algo familiar. Sentí un calor en la garganta. No miedo puro. Era como si algo dentro de mí entendiera lo que estaba viendo, pero se negara a ponerle nombre. Esa noche no dormí. Al día siguiente saqué la lámpara del closet y la llevé al primer bazar que encontré. No pedí nada por ella, solo dije, si la quiere, es suya. El señor que la recibió ni me miró a los ojos, solo asintió y la tomó por la base, como si ya la conociera. Esa misma noche me costó dormir, y la siguiente también, no porque algo se moviera, no porque se escuchara algún ruido. Todo estaba en calma, pero había algo más fuerte que eso, un vacío, un silencio que parecía contener algo, como si yo me hubiera deshecho del objeto, pero no de lo que lo movía. Durante semanas dormí con una lámpara cualquiera apuntando hacia el techo, nunca hacia la puerta. Pero cada vez que cerraba los ojos sentía un pequeño punto de luz justo detrás de mí. No lo veía, pero lo sentía, como si algo todavía esperara. A veces pienso en la frase que me dijo el primer vendedor: esa lámpara tiene carácter. Quizá no se refería a su diseño, ni a su material. Quizá no hablaba de la lámpara en realidad. No sé de dónde vino. No sé quién la tuvo antes. Solo sé que fue parte de un lugar que ya no existe. Un lugar que, por alguna razón, la necesitaba apuntando siempre a la puerta. Y desde entonces, yo tampoco puedo dormir con la luz apagada. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó. Ayúdanos a crecer. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías conservado esa lámpara? Leemos todo, y sí, algunas historias salen justo de ahí. Si pudiera regresar el tiempo, no hubiera comprado ese peluche. No es que fuera feo, al contrario. Era uno de esos ositos blancos con orejas grandes, suaves, como los que ves en comerciales. Lo compré en una feria de garaje, una de esas que ponen los sábados cerca del parque. No llevaba ni 50 pesos, pero el señor me lo dejó en 30. Dijo que estaba prácticamente nuevo, que su nieta ya no jugaba con eso. Yo tenía 15, mi hermana 6. Se llamaba Sophie.
Siempre me pedía cosas que no podía dar, cosas caras, da igual. Entonces, cuando vi el peluche ahí, tirado en una manta azul, me pareció justo, una forma de compensar. No era un regalo de cumpleaños, ni de Reyes, solo algo entre semana, porque sí. Lo escondí en mi mochila y se lo di cuando mamá no estaba mirando. Ella se puso feliz, por 3 segundos. Después me miró como si hubiera hecho algo mal. No, ese ya tiene dueña, dijo, y dejó el peluche en el suelo. Pensé que lo decía porque estaba viejo, o sucio, pero no, estaba limpio, olía a colonia barata, a esas que venden en botecitos de colores. No tenía manchas ni roturas, nada. Le insistí, lo levanté, se lo puse en los brazos. Sophie lo abrazó, pero no sonrió. Solo dijo, «Está enojada». Le pregunté quién. Me encogió los hombros. Después le dio la espalda al oso y siguió pintando con crayolas. Me reí. Dije que estaba actuando raro, que era su imaginación. Pero desde esa noche, algo cambió. No fue nada dramático, ni sombras ni luces, solo detalles. Sophie empezó a dormir mal. Se levantaba con ojeras. Se rascaba los brazos dormida. Se levantaba a tomar agua 3 veces por noche. Cuando mamá le preguntaba, decía que tenía pesadillas con la niña del peluche. Solo así la nombraba. Nunca le dio nombre. Nunca dijo cómo era. Una madrugada pasé por su cuarto rumbo al baño y la escuché hablando. No estaba llorando, ni gritando. Estaba hablando bajito, como quien intenta calmar a alguien. Me quedé quieto en la puerta. Decía cosas como, «Está bien, no voy a sacarte de ahí». Otro día jugamos, ¿sí? Y después silencio. No abrí la puerta. No entré. No quise. Al día siguiente, encontré el peluche sentado en la silla del escritorio, mirando hacia la cama. Le pregunté si lo había puesto ahí. Me dijo que no, que se despertó y él ya estaba ahí. Dije que probablemente lo había movido dormida. Ella me dijo, «No se cayó, nunca se cae». Ahí empecé a sentir algo en el estómago, como cuando sabes que mentiste y no sabes si te van a descubrir. Quise guardarme la preocupación, pero todo empezó a escalar. Una vez, al regresar de la escuela, lo encontré en el sofá de la sala. Sophie no estaba, estaba en casa de una amiga. Mamá tampoco lo había visto ahí, pero ahí estaba, sentado, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. Lo devolví al cuarto, lo metí en la caja de juguetes. Cerré la tapa. Horas después mi mamá me llamó. Estaba blanca. ¿Ese oso lo trajo Sophie? Le dije que sí, que yo se lo había comprado. Ella no dijo nada, solo miró el pasillo, hacia el cuarto. «Acabo de ver algo moverse ahí adentro», murmuró. «No fue ella, está en el baño». No entramos, no en ese momento. Esperamos a que saliera, y cuando salió me preguntó, «¿Ya la sacaste de la caja?» No supe qué responder. Fui directo, abrí la caja. El peluche estaba encima, como si lo hubieran puesto hace segundos. No lo miré a los ojos. Ni sé si tenía ojos expresivos, pero sentí que sí. No le dijimos nada a Sophie. Esa noche dormí en el suelo, en su cuarto, con una linterna. Cada pequeño ruido me tensaba. Una vez creí ver la caja moverse, pero pudo haber sido mi propio pie. Otra vez, Sophie murmuró dormida. «Ya va a irse, solo quiere que lo digas. Lo que sea que eso signifique, hasta hoy no sé». A la mañana siguiente, tomé el peluche y lo escondí en una bolsa de mercado. Le dije a mi mamá que iba a llevarlo a donde lo compré, que tal vez el señor sabía algo. Volví al parque. No había feria ese día. Pregunté a unos locatarios. Uno me dijo que el hombre del tapete azul iba ahí una vez al mes, que vendía cosas de su hija, que ya no estaba. No me dio más detalles. Le mostré el peluche. Su cara cambió. Dijo, «Ese no era para vender, ese no era para vender». Eso fue todo lo que dijo el hombre. No me miró más. Se levantó, guardó sus cosas.
Y no volvió al parque después de ese día. Volví a casa con el peluche dentro de la bolsa. Lo dejé en el cuarto de lavado, en lo más alto del estante. Pensé que con eso se acabaría todo. Pero esa misma noche, Sophie despertó gritando. No era un grito normal, no era susto. Era como si le doliera, como si algo la hubiera presionado. Corrimos a verla. Tenía las uñas marcadas en los brazos, pequeñitas, como las de un niño, o como las de alguien que nunca creció. Ya no quiere que la ignore, murmuró Sophie, medio dormida, medio temblando. Mi mamá me miró, no dijo nada, solo se fue a la cocina. Volvió con una bolsa de basura negra. Yo entendí. Fui al cuarto de lavado. Tomé el peluche. Estaba tibio. No sé cómo. El cuarto estaba frío, el estante también, pero él, como si lo hubieran estado abrazando hace segundos. No lo miré, no lo apreté, no le hablé. Lo metí en la bolsa, la cerré con 3 nudos y la dejé en la banqueta, justo al borde del basurero, como si alguien más pudiera llevárselo sin saber. Esa noche nadie habló. Sophie durmió como no lo hacía en semanas. Respiración lenta, sin moverse, como si alguien se hubiera ido. Yo no dormí. Me quedé sentado frente a la ventana, viendo la calle. La bolsa seguía ahí. Nadie se la llevó, ni los perros callejeros la tocaron. A la mañana siguiente, bajé. La bolsa estaba rota, no faltaba nada. El peluche seguía ahí, pero tenía un listón rosa atado al cuello. Uno que no estaba antes, uno que curiosamente tenía las iniciales LM bordadas, con hilo blanco, casi deshecho. No dije nada. Solo metí el peluche en una caja de zapatos, pegué cinta por todas partes. La envolví en 2 bolsas más y la dejé en un contenedor de basura del otro lado de la colonia, uno que recogen los miércoles, sin falta. No volví a verlo. Sophie tampoco volvió a hablar de él. Pasaron los años, nos mudamos. Ella ya ni lo recuerda. A veces me pregunta por qué no tengo fotos de cuando tenía 6 o 7. Siempre cambio de tema. Y aunque han pasado más de 10 años, cada vez que veo un peluche blanco, de esos con orejas grandes y nariz redonda, siento que algo me observa desde adentro. Como si alguien no hubiera terminado de decir lo que quería. Pero está bien. Sophie duerme bien ahora. Y yo solo espero que nadie haya abierto esa caja. Ni la primera, ni la original. La que la niña de las uñas pequeñas nunca quiso dejar.